Vivimos en una sociedad adicta a la dopamina. La comida, la televisión, el alcohol, los videojuegos, el sexo, las drogas, las redes sociales, las apuestas y el juego. Somos como drogadictos ansiando la siguiente dosis. Una sociedad altamente dopaminérgica es acelerada e incluso maníaca, dado que la dopamina aumenta los niveles de actividad, acelera nuestros relojes internos y crea una preferencia por los ambientes novedosos sobre los invariables. Los trastornos hiperdopaminérgicos pueden verse directamente afectados por el estrés psicológico de las sociedades modernas, que agota la serotonina y norepinefrina del cerebro y reduce su acción inhibitoria sobre la dopamina, promoviendo niveles elevados, una contrarregulación. Son las 7 de la mañana y suena el despertador. Fuera llueve y las ganas de vestirse para ir a trabajar no son una motivación suficiente para ponernos en marcha. Pero hay algo que sí te anima, hay algo que te da el impulso justo y necesario para que pienses. Allá vamos. Es una taza de café. Tu primera dosis de cafeína que desde el primer sorbo te conquista un día tras otro. Cuanto más piensas en ella, más la quieres. ¿Te suena? Es obra y magia de la dopamina, lo que ha llevado a etiquetarla como la hormona del deseo y de la motivación. La dopamina es un neurotransmisor del sistema central y corresponde al centro del placer del cerebro. Regula, entre otras funciones, la motivación, el placer o el control motor. Así pues, la dopamina es necesaria. El problema es su falta de regulación, que los niveles sean equilibrados, ya que tanto un exceso como un déficit puede conllevar graves problemas de salud como Parkinson o esquizofrenia, y vivimos en una sociedad que nos empuja, si no somos demasiado conscientes, a ese desequilibrio. Una sociedad que promueve el exceso de dopamina y que no favorece los niveles adecuados de serotonina. La serotonina, al igual que la dopamina, es un neurotransmisor de nuestro sistema nervioso. Esta hormona es conocida comúnmente como la hormona de la felicidad, debido a su implicación en las emociones y el estado de ánimo, de modo que junto a otros neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina, regula ese estado de ánimo del que hablábamos. No obstante, también se ha visto implicada en el control del apetito, como precursor de la melatonina, contribuye también a regular el ciclo sueño-vigilia e interviene en la libido y el deseo sexual, entre otras funciones. La dopamina juega un papel importante en emociones enérgicas, tales como la motivación, el placer, la excitación o la euforia, mientras que la serotonina juega un papel opuesto, produciendo sensaciones de calma. Es por ello que un déficit de esta hormona se relaciona con la aparición de ansiedad y depresión. Actualmente no podemos estar sin hacer nada, o mejor dicho, sin la dosis de dopamina diaria. Vivimos expuestos a ella constantemente y nos enfrentamos a un enorme reto, al de la adicción. Todos conocemos las adicciones comunes. Sabemos que la droga, incluidos ciertos fármacos, el tabaco, el juego, el alcohol, son peligrosos porque en su placer y disfrute se esconde la terrible verdad de la adicción. Pero, ¿qué hay de las otras drogas? ¿Qué hay de las actividades y productos que sutilmente indican al cerebro que hay que segregar dopamina? De forma incesante, el mundo moderno nos ofrece diferentes formas para recibir nuestra dosis. La tecnología, la televisión, las compras, la pornografía, da la sensación de que tenemos una imperiosa necesidad de ellas. Ese nuevo like, esa compra impulsiva, esa apuesta, esa pastilla para dormir o relajarse. Por lo general, el reflejo de la sociedad actual es que no sabemos vivir solo con nuestra presencia. Vamos buscando qué hacer y no aprendemos simplemente a estar, porque no nos gusta, nos sentimos incómodos con nosotros mismos, solo deseamos liberarnos de la angustia de nuestra existencia para no cuestionarla. Rechazamos y evitamos lo negativo, eso sí, que solo trae consigo tormento. Preferimos lo superficial, lo rápido, lo fácil, aunque su efecto sea momentáneo y luego haya que buscar nuevas formas de entretenimiento. Necesitamos quemar el tiempo, pues solo así evitamos tener que escucharnos. Podríamos resumir a grandes rasgos que esas recompensas inmediatas nada tienen que ver con la felicidad, tienen que ver más con cierto placer inmediato que se esfuma rápidamente para dejar una sensación de carencia e insatisfacción más grande que la que teníamos previamente a la recompensa.
Es en el esfuerzo, en el largo plazo, donde radica el auténtico bienestar, mucho más ligado a la serotonina. Pero, ¿qué hay de su alto coste? ¿Dónde queda el acto de pensar como parte del proceso creativo y reflexivo? Como consecuencia, caminamos por la vida sin saber quiénes somos, qué es lo que queremos, qué nos hace felices y qué sentido tiene nuestra vida y lo que hacemos. Entonces llega un momento en el que ya no podemos evitar escuchar los gritos de nuestro interior y padecemos de ansiedad, de estrés, de frustración, de depresión. Pareciera que nos dedicamos más a sobrevivir que a existir. Tomar conciencia de esta disyuntiva ha generado ciertos movimientos que promueven el ayuno de la dopamina. Consiste en interrumpir la sobreestimulación para conseguir desintoxicar el cuerpo, es decir, llevar una dieta que nos aleje de todo aquello que nos provoca ansia. Algunas de las medidas más populares son renunciar al alcohol, desconectar el móvil, solo comprar lo necesario o desinstalar videojuegos. Originado en Silicon Valley, el ayuno de dopamina busca, ante un ritmo de vida frenético y lleno de estímulos, reducir las conductas impulsivas. Esta técnica, popularizada gracias a una publicación en LinkedIn del Dr. Cameron Cefa, que recibió además más de 100.000 consultas, tiene la función en la práctica de ayudar a los pacientes a manejar comportamientos o conductas problemáticas mediante el control de los estímulos, ya sean estos de comida, redes sociales o incluso de comportamiento sexual. Funcione o no funcione este tipo de ayuno, lo destacable aquí es ver cómo la sociedad no solo no ayuda, sino cómo nos aboca día a día a este problema de forma acuciante y creciente. Para olvidar el tormento diario se ha limitado, la sociedad digo, a elaborar un extenso catálogo de mecanismos de evasión, como son los videojuegos, el fanatismo y los eventos deportivos, las apuestas y el juego, la televisión, la comida, las redes sociales, las drogas, el tabaco, el alcohol, el consumismo, las compras, químicos como las pastillas benzodiazepinas que se utilizan para tratar la ansiedad, el estrés, el insomnio, el trastorno obsesivo-compulsivo, aportando su correspondiente dosis de dopamina. Ha creado, porque interesa, diferentes y variadas formas de mantenernos distraídos. Nos ponen cadenas, nos limitan, pero cada vez pedimos más y más. Más distracción, menos atención real. Hoy en día estamos tan sobreestimulados que la demanda social de la dopamina no ha hecho más que crecer vertiginosamente. No hay más que observar el ansia con el que miramos nuestras redes sociales para ver cuántos likes o cuántas notificaciones de WhatsApp tenemos. No hay más que fijarse en el contenido televisivo, donde programas, series o películas están repletas de escenas violentas o sexuales. Solo tenemos que ver el aumento de nuestro afán por comprar o cómo el consumo de la comida basura ha crecido en los últimos años. Todos, incluida yo misma por supuesto, somos esclavos de la dopamina. Y reconocer esas cadenas, considerar tan importante como urgente deshacerse de ellas, en su mayoría, es acercarnos a la vida, al propósito y, aunque duela, a la verdad, esa que nos hará, al menos, un poquito más libres.